Shalom, bendiciones para todos. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo una enseñanza titulada Quebrando las vasijas, quebrando las vasijas. Y es una enseñanza que dentro de la tradición judía es muy conocida. Y de allí lo que representa dentro de la perspectiva hebrea las vasijas, lo que es el ser humano, y en este caso el hecho de quebrar las vasijas. Nuestra tradición nos enseña que el mundo tal como nosotros lo conocemos no es el estado ideal. Hay como una tensión inherente entre lo que es el ser humano y lo que está llamado a ser. Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que está llamado a ser. Y allí hay como una especie de tensión. Y nuestro deber es que esta brecha que se presenta entre lo que somos y lo que deberíamos ser, debemos irla reduciendo. Debemos ir trabajando en función de que esto se vaya acortando hasta que lo que somos sea exactamente lo que deseamos ser ahora, o lo que estamos llamados a ser. Ahora, para conocer esto, es necesario que tengamos conciencia de lo que estamos llamados a hacer como modelo, como diseño a seguir o diseño a alcanzar. Quiere decir que ese sería como el modelo, la forma en la cual nos vamos a conducir para llegar a un objetivo. Ahora, eso es lo que estamos llamados a hacer. Pero hay algo que no podemos obviar y es lo que somos. Y en este caso, lo que somos nos muestra cuando empezamos a despertar, cuando empezamos a descubrir nuestro mundo interior y a trabajar dentro de él, empezamos a descubrir que hay toda una personalidad, que hay un temperamento, que hay carácter, que hay cualidades y una serie de elementos, e incluso uno que pudiera obviarse para la mayoría, como lo es el Yetzer Hará o la mala inclinación. Todo esto conforma al ser humano, eso es lo que somos. Entonces, lo que somos pudiera estar generando una serie de limitaciones. Y estas limitaciones, o esto que nos frena en ese avance, en ese trabajo para llegar a ser lo que estamos llamados de parte del Eterno, se vea amenazado. Quiere decir que nosotros mismos podemos malograr eso producto de que existen obstáculos dentro de nuestra vida que si no empezamos a verlos y a tratarlos, será lo que nos frene y lo que impida alcanzar ese propósito. Esta brecha que separa lo que somos y lo que estamos llamados a ser es un sentimiento que nos hace vernos como que incompletos. De allí lo que muchas veces la gente puede llegar a sufrir como crisis existencial. Y también puede generar cierta frustración, cierta ansiedad, preocupación. Es como aquello que está sucediendo, pero todavía no sabemos ni tenemos la capacidad para poder descubrir o para poder evaluar qué hay dentro de nosotros y qué es lo que está impidiendo que alcancemos aquello que nos hemos trazado. Entonces, cuando empezamos a asumir el compromiso producto de un despertar que se da en nosotros, que viene por una situación que generó un punto de quiebre, indistintamente cuál sea, es la que nos hace ver las cosas ahora de forma diferente. Y viéndolas diferente, nuestra vida empieza a cambiar. Empezamos a dar pasos en otra dirección. Empezamos a establecer otras prioridades. Nuestra vida ahora es totalmente diferente en cuanto a la manera como nos vemos, como vemos al entorno, como vemos al Eterno. Y eso hace
que como tenemos otras perspectivas, también los objetivos puedan cambiar. Cuando hablamos de punto de quiebre, cuando hablamos de ese momento donde hay un antes y un después, no estamos hablando de una señal que pudieran muchos verla como un fracaso, sino más bien como un punto de partida. O sea, dentro de nosotros hay situaciones que pueden llegar a manifestarse y pudiéramos evaluarlas producto de lo que ignoramos como un fracaso, sin darnos cuenta que más bien es el punto de partida para el trabajo más espiritual o incluso el más sagrado de nuestra alma. Así que ese quebrantamiento que se da en el ser humano, lejos de ser un fin en sí mismo, viene a ser más bien un proceso que prepara el terreno para que nosotros podamos percibir una luz mayor. Y allí lo que representa el título de esta enseñanza, que es Rompiendo las vasijas. Porque cuando empezamos a estudiar la Torá y lo que enseñan los rabinos, lo que enseñan los sabios, nosotros empezamos a conocer lo que representa la ruptura de los recipientes. Esta ruptura de los recipientes es conocido dentro de la tradición y asociado al mismo tiempo con el concepto de Shevirat Hakelim. Shevirat Hakelim. Shevirat es como el quiebre, el rompimiento. Hakelim viene a ser los recipientes. Entonces estamos hablando del rompimiento de recipientes. Cuando los rabinos nos hablan de los recipientes, ¿a qué se refiere y por qué debe surgir esta ruptura o este quiebre de los recipientes? Y entonces nos damos cuenta al momento de estudiar que los recipientes son nuestras estructuras mentales, nuestras estructuras emocionales, la forma como hemos venido construyendo nuestro sistema de creencia o incluso nuestro comportamiento. Todo lo que se refleja a través de la manera en que expresamos el temperamento o el carácter, sea por comportamientos, por conductas o actitudes, son recipientes. Estos recipientes que conforman todo esto a menudo pueden ser muy limitantes, pueden ser como muy pequeños. Y de esta manera, por ser demasiado pequeños o demasiado estrechos o incluso demasiado rígidos, no permite contener la inmensidad de la luz divina o de aquello que el Eterno quiere derramar en cada recipiente. Es como si tuviéramos un vaso y dentro del vaso vertimos agua, pero el vaso es muy pequeño y a pesar de que echamos poca agua, dentro de sí ya ha completado el límite. Pero resulta que nosotros ahora queremos vertir dentro de este vaso, queremos vertir jugo. El asunto es que ya no hay espacio para el jugo porque es muy estrecho, es muy limitado, es muy rígido. Entonces, si usted quiere vertir ahora el jugo, usted necesita entonces hacer un espacio dentro del vaso. A esto es lo que se llama el rompimiento o la ruptura de los recipientes, que viene a ser la forma como el Eterno quiere ampliar el vaso o quiere ampliar el recipiente para que pueda vertir esta luz. Pero no solamente es para que se pueda vertir esta luz, sino también para poder cambiar lo que está dentro del recipiente, que no nos ayuda a hacer aquello a lo que fuimos llamados. Entonces, dentro de nosotros, en función a lo que somos, están estos recipientes, pero en función a lo que estamos llamados a hacer, los recipientes están portando algo que limitan, que malogran, que afectan, que podamos avanzar, que podamos llegar a ese objetivo. Por lo tanto, necesitamos realizar un trabajo concienzudo, fuerte,
para poder lograr tal fin. Entonces, cuando hablamos de los recipientes o de estas vasijas, estamos hablando de elementos que son parte de nuestra vida. O sea, pudiéramos hablar de un recipiente que está relacionado con las emociones, o un recipiente que está relacionado con el comportamiento, o recipientes que están relacionados con las estructuras mentales o con todo aquello que nosotros poseemos y conforma nuestra personalidad. De allí que cada uno de estos recipientes pudieran actuar en favor o en contra dependiendo de lo que esté dentro del recipiente. ¿Qué es lo que está aportando el recipiente de manera equilibrada o positiva? Pudiera ser favorable en el proceso de crecimiento, de avance, de desarrollo personal y de allí alcanzar un nivel espiritual que nos permita estar a la altura de aquello que el Eterno espera de nosotros para lograr ser aquello a lo que estamos llamados. Entonces, si nosotros no trabajamos nuestro mundo interior, si no descubrimos, si no buscamos qué hay dentro de nosotros, qué portamos en cada una de estas vasijas, se van a presentar ciertos eventos, ciertas situaciones que van a traer como consecuencia que se quiebren o que se rompan. O pudiera ser que el mismo Eterno permita ciertos escenarios para él quebrar los recipientes y de allí tener el punto de partida. Por eso decíamos que no podemos verlo como un fracaso, tenemos que verlo como aquello que el Eterno está utilizando para nuestro bien. Que probablemente no lo estemos viendo de esa forma, no significa que sea malo. Simplemente que tenemos la perspectiva equivocada y por eso la manera como definimos lo que nos sucede lo podemos ver de manera negativa. Ahora, si estas vasijas o estos recipientes, como decíamos previamente, son muy rígidos, o sea, podemos tener una estructura mental muy rígida, muy cerrada, pudiéramos tener una visión encajonada, entonces no aceptaríamos, no estuviéramos recibiendo, permitiendo o aceptando aquello que se nos está presentando. Entonces la misma rigidez y esas limitaciones lo que hacen es desarrollar como especie de filtros, así como los que utilizamos para los micrófonos, y de esta manera empieza a impedir que esa luz pueda penetrar. Aparte de ello, si la vasija, como decíamos anteriormente, está llena, entonces no hay espacio para que esa luz pueda entrar y pueda aportar aquello que la persona necesita para lograr ser aquello a lo que fue llamado. Entonces, los momentos de crisis, esos momentos donde nos sentimos agobiados en medio de una serie de eventos que son difíciles, que son muy fuertes, de gran pérdida, en este caso pueden ser pérdidas profundas, son la ruptura de estos recipientes limitantes o recipientes que nos empiezan a acortar o no nos permiten desarrollar como deberíamos. Entonces, el quebrantamiento en sí mismo pudiéramos verlo como el mecanismo que establece el Eterno primero para que se empiece a dar la transformación y para ello necesitamos pasar por un proceso que nos permite empezar a ser más humildes. Quiere decir que una de las cosas que va a romper como vasija por ser la que genere más problema es la vasija del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia. Es la vasija más fuerte, es la vasija con la que vamos a estar luchando toda la vida hasta que empecemos a dominarla, a controlarla y eso lleve a que la podamos minimizar y entonces poder vertir esa luz del Eterno que haga que las vasijas de la humildad se puedan llenar y entonces empezamos a tener un comportamiento, una conducta totalmente diferente.
Cuando se habla de la destrucción de la Kelipá, que viene a ser como esas cáscaras, como velos que en otras oportunidades nosotros hemos hablado, críticamente el quebrantamiento es la única forma de romper las Kelipot o las cáscaras o lo que es igual los recipientes. Y de esta manera el ego, que es la máscara que la persona utiliza para mostrar algo, entonces empieza a verse afectado, porque ya hay algo que dentro de nosotros está empezando a causar un efecto y desea empezar a tomar decisiones o hacerse sentir. Quiere decir que cuando empieza el quiebre, en este caso de estas Kelipot que representan todo el orgullo, la soberbia, la arrogancia, es visto como el colapso del autoengaño. El colapso del autoengaño, porque empieza a romper esa ilusión de autosuficiencia, de independencia, de control absoluto, y empieza el Eterno a mostrarnos que estamos equivocados, que eso no es así. La persona quebrada es forzada a reconocer su limitación, y por eso empieza este proceso que poco a poco se pudiera dar, todo dependiendo de lo que la persona pueda percibir de ese escenario, lo que conocemos como el bitulani. Si la persona empieza a analizarlo, evaluarlo con objetividad y se da cuenta que es de parte del Eterno lo que está sucediendo, entonces la persona va a empezar a estar predispuesta a que todo esto se dé. Y de esta forma puede alcanzar aquello que se establezca como objetivo para lograr lo que el Eterno espera y para lo cual fue llamado a ser. Entonces, desde lo que somos hasta lo que estamos llamados a ser, hay un trayecto que necesitamos transitar. Y en ese trayecto vamos a empezar a experimentar diversos procesos para alcanzar ese propósito. Lo único que debemos tener presente es que en esos procesos los objetivos sean con el fin de que el propósito sea la prioridad, porque ello es lo que le va a dar sentido a la vida. Los rabinos enseñan que la kelipá más gruesa, más fuerte o más resistente es el orgullo. Es la kelipá más rígida porque es la que se niega, se resiste a doblarse y por lo tanto tiene que romperse, tiene que quebrarse por completo. De allí que viene acompañado como con sufrimiento, con un pesar interno, con una mezcla de sentimientos y a menudo también empieza a surgir el dolor de aquello que la persona pudiera empezar a asumir que está perdiendo. Ahora, es importante destacar que la meta no es permanecer roto o permanecer quebrado, sino ser reconstruido. Entonces, la ruptura o el quebrantamiento es simplemente un paso, es una etapa, ¿ok? Ahora tiene que reconstruirse y este nuevo recipiente, esta nueva vasija, está siendo forjada producto de ese punto de partida que se da con el quiebre del recipiente o de la vasija. Y esto hace que esta nueva vasija sea como que más fuerte. Está ahora con un espacio mucho más amplio, es menos rígida, es menos limitante. Y de allí empezamos a manifestar también ese elemento tan importante como lo es la cualidad de la humildad, la cual podemos trabajar y desarrollar que no tiene límites. Todas las cualidades tienen límite, hasta el amor, menos la humildad. Porque cuando la persona empieza a desarrollar la humildad, se da cuenta de que su fuerza, sus logros, todo lo que alcanza en la vida no proviene de sí mismo, sino que el Eterno está con él y todo lo que ha alcanzado es gracias a él. Entonces empieza a ser como que más capaz a emprender, ¿no? Y esto va ampliando su capacidad para recibir y contener la inmensidad de esta luz divina.
Quiere decir que en la medida en que él se va cediendo, va siendo más humilde y va tratando más su mundo interior, la vasija se va ampliando. O sea, nosotros podemos ampliar las vasijas, podemos darle mayor forma para que se pueda vertir mayor luz por parte del Eterno. Pero lamentablemente las personas no están atentos a ello. Nos han llenado de muchos conceptos y de religiosidad y una serie de creencias que se han transformado en estructuras mentales que son vistas como fortalezas. Y por eso es que el Eterno tiene que quebrar los recipientes. Por ello, vemos en la Tanat que el cántaro o la vasija rota por el alfarero es moldeada de nuevo para construir o crear ahora una vasija que tenga un propósito. Quiere decir que el quebrantamiento no es un castigo, sino es la forma como el Eterno empieza a sacar la materia prima sobre la cual va a empezar este trabajo de perfeccionamiento, de mejorar. Representa la destrucción necesaria de lo viejo, acabar con ese hombre viejo, ese hombre antiguo, esa estructura, todo aquello que lo limita para permitir ahora una manifestación del nuevo que de forma ilimitada empieza a surgir. Quiere decir que el proceso del quebrantamiento, del rompimiento de las vasijas, está mostrándonos que hay un viejo hombre, hay una vieja persona que es usted y que soy yo, que está empezando a morir, que está empezando a ceder, que empieza poco a poco a quedarse atrás. Pero así como hay un viejo hombre que está muriendo, también hay un nuevo hombre que está surgiendo. Entonces, el proceso que estamos viviendo es que hay un viejo hombre que no termina de morir por completo y uno nuevo que no termina de surgir por completo. Entonces está ese proceso. Ahora, el viejo morirá más rápido o más lento dependiendo de qué tan rápido se pueda dar el proceso de quebrar el recipiente. Y el surgimiento del nuevo hombre, de esta nueva vasija, será el resultado de lo que el Eterno haga con nosotros en función de lo que permitimos y estamos dispuestos a aceptar. Y por eso es que el orgullo, la arrogancia tiene que ser tratado, porque si no es así, pudiéramos rechazar todo aquello que el Eterno quiere construir en estas vasijas y de esta manera, a través de nosotros, lograr un fin. En nuestro mundo interior es evidente que es un proceso doloroso, pero un proceso que es indispensable, que nos lleva de la ilusión de que tenemos el control de nuestra vida, que es una realidad que se manifiesta a través de este espejismo que vivimos en este mundo, nos lleva a una verdad. Y allí es donde empieza también lo que nosotros pudiéramos ver como el despertar de conciencia. Porque empezamos a ver la diferencia entre la realidad y la verdad, entre lo que es este mundo y el mundo superior, o lo que son los Shammai, definidos como cielos en español, que son dimensiones espirituales. Y en cada dimensión que es vista como un mundo, hay diversidad de elementos. Entonces estamos hablando de 7 mundos, de 7 dimensiones, que son conocidos como Shammai, que para nuestra lengua, en este caso en español, es cielos. Entonces hay 7 cielos o 7 dimensiones, o lo que es igual a 7 mundos, donde estos mundos superiores son parte de un solo conjunto. O sea, estas dimensiones o estos cielos no son divisibles, sino que todos son parte de un conjunto perfecto. Entonces, dentro de sí mismo están interactuando. Entonces, nosotros podemos tener acceso a ello dependiendo de cuánto se puede ir rompiendo estas vasijas o estos recipientes para tener acceso a esos mundos superiores. De esta manera permitimos que nuestro Neshama, que es la parte intangible, la parte espiritual más elevada que mora en lo más íntimo de nuestro ser,
finalmente pueda irse como que expresando a través de nuestro cuerpo. Entonces ahora el Neshama se empieza a manifestar. Ya no solamente es el alma y de allí nuestra personalidad, sino también nuestro hombre interior empieza a manifestarse, empieza a hablar y empieza a tomar control de ciertas cosas guiadas por el Eterno. Ahora, esto es importante porque el mismo salmista en el capítulo 34, 19, Salmos 34, 19 dice: cercano está el Eterno a los quebrantados de corazón, y salva a los abatidos de espíritu. Este corazón roto, que es conocido como el Lev Nishbar, un corazón roto, está hablando es de lo que internamente se está quebrando. Es lo que internamente el Eterno está tratando, está tocando. Y de allí es lo que empieza como que a manifestarse a través de expresiones normales de lo que internamente está sucediendo. Recordemos que podemos vivir conflictos producto del rompimiento de las vasijas y de allí las crisis que se pudieran generar porque nos resistimos al cambio. Mientras más me resista al cambio, el proceso será más lento. Y cuando el proceso es más lento, entonces vivimos como una especie de agonía. Pero cuando yo me cedo y dejo que el Eterno sea el que actúe y que asuma el control, porque estoy como que dándole las riendas para que Él decida, porque yo empiezo a experimentar el bitulaní o la anulación del yo, entonces las cosas empiezan a avanzar y los procesos se dan de forma más rápida. Quiere decir que podemos ver resultados a corto plazo. Esto nos muestra que estas enseñanzas en relación al rompimiento de las vasijas o de los recipientes puede ser para algunos un concepto extraño, para otros puede ser un concepto familiar y para otros puede ser un concepto que llame muchísima la atención porque a lo mejor está estudiando el tema, está empezando a investigar, a indagar porque tiene curiosidad de saber quién es. Y eso es bueno, que nosotros podamos descubrirnos. Cuando el Eterno llamó a Abraham, le dijo: Lej leja, vete para ti. Vete para ti implica un camino en una dirección, pero de la misma forma el camino en esa dirección se va a dar a través de lo que internamente iba experimentando Abraham. O sea, tú vas a ir de un punto a otro en la medida en que internamente se va dando un proceso de cambio. Quiere decir que si estás en el punto A y quieres llegar al punto B, vas a llegar siempre y cuando dentro de ti se dé una serie de situaciones que rompan, que quiebren todo aquello que tú traes, y por eso tú tienes que dejar a el lugar de donde tú vives, la ciudad y tu casa. Hablando de todo el entorno, todo el territorio, la ciudad en específico y su casa. Tres elementos que le están mostrando lo que cada uno representa en la parte afectiva para el ser humano. Es más fácil dejar el país que de pronto dejar la ciudad. Empezamos a extrañar de pronto nuestra ciudad, pero no tanto el país. Pero luego empezamos a extrañar menos la ciudad, pero todavía tenemos muchos apegos con nuestra familia, con el entorno cercano. Por eso la manera como el Eterno le dice a Abraham que salga es en el orden en el cual la persona va empezando a sufrir en la parte afectiva todas las carencias, todos sus apegos, los recuerdos, emociones, sentimientos que tiene y que están mostrando cuán conectado está con aquello que deja. Entonces, si Abraham está en A y tiene que ir a B, va a llegar más rápido a B dependiendo de su trabajo interior. El lej leja es vete para ti. O sea, tú estás yéndote en función de ti mismo, pero para alejarte de lo que tú eras. Abraham se tiene que alejar de lo que es
para alcanzar lo que está llamado a ser. Y lo que está llamado a ser está en el punto B, pero para lograrlo tiene que trabajar su mundo interior, salir de A, y en la medida en que va avanzando en su proceso interno, también va avanzando en lo externo. Quiere decir que lo externo va a ser un resultado de lo que internamente pueda vivir Abraham, y en este caso, lo que pueda vivir usted y yo. Cuando hablamos de este rompimiento, de este quebrantamiento que está relacionado con la parte espiritual, dentro de la Tanakh representa una rendición total. Es cuando la persona está como que entregándose a aquel que lo supera, que en este caso sería el Eterno. Es cuando empezamos a ser menos autosuficientes, cuando empezamos a debilitar ese ego que causa bastante oposición, y de esta manera empezamos a avanzar. No es un estado permanente de dolor, de sufrimiento. Por eso es que mucha gente lo evita. Todo lo que tenga que ver con tribulación, dolor, sufrimiento, todo esto la gente siempre lo rechaza. Es un mecanismo natural de defensa. Pero es que hay situaciones que irremediablemente vamos a experimentar ciertos sufrimientos y vamos a experimentar ciertas cosas en nuestra parte afectiva. Ahora, el dolor ya sería una opción en cuanto a la magnitud de dolor que yo voy a experimentar. O sea, si yo lo veo como un favor que el Eterno me está haciendo y que lo que está sucediendo es para mi bien, y de allí la importancia que tiene, entonces no voy a padecer ese dolor como muchos otros pudieran llegar a padecerlo. O sea, hay como una especie de sufrimiento porque es lo normal que puede experimentar el ser humano, pero el dolor tiene como niveles y cada quien le va a dar como que el volumen dependiendo de cuán atento pueda estar el proceso que vive. Así pues, cuando empezamos a ver el quiebre de las vasijas, recordemos que cada vasija está representando algo que internamente tenemos y necesita ser tratado. Decíamos que las vasijas pueden ser nuestros sistemas de creencia, nuestra estructura mental, lo que tenemos también como parte afectiva, sentimientos, emociones, pasiones, pero también lo que hay en nuestro temperamento, lo que hay también en nuestro carácter y los rasgos que él posee. Entonces, cada una de estas vasijas que manifiesta una de estas cosas que acabo de mencionar, deben ser tratadas para que el Eterno pueda llevarnos de un sitio a otro, de una condición a otra. Y en la medida en que vamos pasando de una condición a otra, también vamos pasando de un nivel a otro. Y ya que el Eterno se comunica con los seres humanos dependiendo de su nivel espiritual y de su condición, todo este proceso nos va a ayudar a que podamos desarrollar un oído que sea más sensible a la voz del Eterno y que podamos percibirlo en todas partes o indistintamente la condición que estemos viviendo. Entonces, cuando yo empiezo a ver este proceso como algo que me está beneficiando, la forma de abrazarlo, de asumirlo, va a ser menos doloroso porque está generando mucha expectativa, porque tengo una gran esperanza en aquello a lo que yo puedo alcanzar y que pudiera ser lo mismo que el Eterno espera de mí, todo dependiendo del discernimiento que podamos tener, de la sensibilidad y de cuánto podamos percibir al Eterno en nuestra vida. Ahora, el quebrantamiento presenta ciertas características que no podemos obviar, ya que el proceso de crecimiento es aquello que el Eterno utiliza para transformar y hacer que las personas sean más parecidas a aquello que Él espera de nosotros. Ya que el mismo Yehoshua en su momento dijo que la forma en la cual nosotros podríamos llegar a crecer es que fuimos vistos como una especie de grano de trigo.
Y si el grano de trigo no muere, entonces no puede producir todo el potencial que hay dentro de sí. Si nosotros como el grano de trigo podemos ser quebrados al ser enterrados y morir, entonces va a empezar a fluir de nosotros muchas cosas que mientras que estemos vivos este mundo y este sistema y portemos la máscara del ego, será imposible que podamos verlo. Otra de las cosas que nos ayuda todo este proceso de quebrantamiento es el hecho de que empieza a debilitar el yo. Ese objetivo de debilitar el yo, el amor propio, la confianza excesiva en nosotros mismos, esa visión que empieza a manifestarse como muy individualista, a rendirse como que mucho culto a uno, todo esto empieza a menguar, a menguar, a menguar, hasta que pudiéramos llegar a un nivel que empecemos a ver las cosas con otro enfoque. Imagínense el nivel que alcanzó Pablo cuando él llega a decir que ya no vive él, sino que el Mesías vive en él. Entonces, si ya él deja todo aquello que él tenía como objetivos, como metas, como anhelos, para lograr alcanzar a lo cual fue llamado a ser, entonces todo esto vale la pena, porque él está viendo como que todo lo que tenía fue importante y necesario en una etapa de mi vida, pero ahora yo estoy llamado a hacer algo mayor y todo esto está como que estorbando. Me fue útil, pero ahora yo quiero dejarlo a un lado. Y cuando está dejando a un lado, no es la Torá, no son los principios, no son los fundamentos que están dentro de la Tanakh. Está hablando simplemente de sus sueños como todo ser humano, sus anhelos, aquello que él aspiraba como buen fariseo, como buen rabino que fue. La otra característica que pudiéramos ver es que el rompimiento empieza a generar una dependencia del Eterno. Y cuando empezamos a depender más del Eterno, empezamos a experimentar más confianza y menos ansiedad. La dependencia nos ayuda a soltar el control y que sea el Eterno quien guíe nuestros pasos. Ahora, cuando hablo de dependencia, no estamos hablando de alguien que confunde la fe de caminar confiando en el Eterno como la que vemos en la actualidad, que piensan que fe es una mente positiva o tener pensamientos que sean afirmativos o declaraciones que parten más de un alma que de la parte espiritual. No estamos hablando de esa fe, estamos hablando de aquello en lo cual nosotros damos pasos sustentados en fundamentos y que mantenemos ese ritmo por la firmeza de convicciones que nosotros tenemos. Así que esta dependencia al Eterno hace que la persona empiece a caminar ya no con sus propias fuerzas, sino más bien agradeciendo por aquello que el Eterno le da y de lo que lo ha dotado para poder caminar aún en los momentos en que no lo desea, aún cuando ya no da para más, puede alcanzar otra milla. La expresión de fe se manifiesta en una actitud de docilidad, donde la persona es más fácil de tratar, es más sensible a lo espiritual y está dispuesta incluso a pedir ayuda, orientación, porque entiende que no lo sabe todo y que hay personas que pudieran ayudar o aportar en este proceso. Así que este tiempo que cada uno de nosotros vivimos debería preguntarse qué es lo que estamos experimentando, qué es lo que estamos viviendo en nuestra vida, qué es lo que está sucediendo. Desde que empecé a estudiar la Torá, ¿dónde me está llevando? ¿O yo estoy estudiando la Torá para lograr qué cosa? ¿Cuál es mi objetivo al momento de estudiar la Torá? Si es simplemente para obtener un conocimiento, lamentablemente usted no va a llegar lejos, aunque pueda tener la mente full de muchas cosas que usted lee o memoriza. Pero si usted está estudiando la Torá porque usted ve la necesidad de ser otra persona, usted está viendo la necesidad y de ahí surge el gran deseo de no simplemente ser, porque a lo mejor no se siente totalmente satisfecho con lo que es, sino que usted está buscando
lograr alcanzar el nivel de aquello a lo que fue llamado a ser. Y eso está conectado con aquello con lo cual fuimos creados, y es a imagen y semejanza del Eterno. Entonces, si a eso estamos llamados a ser, entonces la conexión con el Eterno tiene que ser muy profunda para que actuemos semejante a Él y así podamos revelar su imagen. Y la única forma de revelar su imagen es cuando dentro de nosotros se da el rompimiento o el quiebre de los recipientes o de las vasijas que portan elementos que más bien nos distancian o nos alejan del Eterno. Entonces, cuando yo empiezo a acercarme al Eterno, cuando yo empiezo a verlo de otra forma, cuando yo empiezo a estudiar más, producto de que estoy buscando una instrucción, un estilo de vida, un transitar conforme a sus principios, evidentemente que el cambio interno se va a empezar a dar y usted empieza a mirar más hacia adentro, empieza a evaluar más su actitud, empieza a tener mayor conciencia y mide las palabras que dice, el comportamiento, la conducta, la actitud es otra, empieza a actuar más semejante al Eterno, porque los recipientes que está construyendo ahora son basados en cualidades positivas, más humildad, más empatía, más amor, más perdón, más integridad. Y todo eso se está empezando a desarrollar. Y usted empieza a ver las cosas con otros ojos. Usted empieza a ver a la gente con otros ojos. Usted empieza a ser más empático. Como usted empieza a descubrirse, usted ahora ve a la gente y entiende sus limitaciones, sus problemas internos, lo que experimentan, por qué cometen los errores que cometen, por qué tienen esos defectos, por qué tienen ese tipo de reacciones. Y ahora usted empieza a ser como que más comprensivo. No que usted está justificando lo que esté haciendo, sino que usted comprende que dentro de ellos hay cosas que usted también descubrió que están dentro de usted, como están dentro de mí. Y como sabemos con lo que estamos lidiando y lo estamos superando, también pensamos que esa persona no sabe con lo que está lidiando, con aquello que está viviendo, con aquello que lo acompaña todo el día y que está dentro y que es su peor enemigo. Entonces, cambia la forma de ver todo en la vida. Y cuando eso sucede, entonces empezamos a ver las cosas ahora mucho mejor. Empezamos a ver las cosas ahora con más paz, con más gozo, con más amor. Y de esta forma cambia por completo la perspectiva y ahora empezamos a profundizar en los enfoques. Y de esta manera empezamos a ver esa transformación que se va dando de manera progresiva en nuestro interior, pero que lo expresamos a diario a través del comportamiento, la conducta o la actitud. Entonces, estos recipientes o estas vasijas portan ciertas cosas que pudieran ser muy rígidas, que pueden limitarnos, que nos pueden frenar y que incluso pueden impedir nuestro desarrollo espiritual. Entonces, esas vasijas o esos recipientes que pueden mostrar un pequeño recipiente con odio, raíces de amargura, resentimiento, envidia, celos, orgullo, todos estos recipientes, el Eterno tiene que quebrarlos. El Eterno va a empezar a mover los escenarios para que se den las condiciones para el quiebre de estos recipientes y construir unos nuevos donde exista el espacio, donde Él pueda vertir su luz y los nuevos recipientes sean de amor, de bondad, de perdón, de empatía, de humildad, de integridad, de respeto, de responsabilidad y de todo aquello que pueda hacer que actuemos semejante a Él para que podamos revelar su imagen. Así que la ruptura de los recipientes es un medio que el Eterno utiliza para sacar el mayor potencial que hay en nosotros. Y si empezamos a descubrir que esto es lo que debemos experimentar,
vamos a empezar a procurar esos cambios, vamos a empezar a saborear las cosas de otra manera y a ver la Torá o toda la Taná con unos ojos totalmente diferentes. Ahora lo vamos a ver como nuestro manual de instrucción, como la lámpara a nuestros pies, como la lumbrera que guía nuestros pasos. Y no simplemente tener un conocimiento o descubrir grandes cosas que nos impactan, pero que a la final no vemos ningún resultado y seguimos siendo los mismos. Hasta eso cambia también en nuestra vida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.